Muy buenos días. Hoy, en el día 364, leeremos los capítulos 17, 18 y 19 del libro de Apocalipsis. Comencemos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo le diré el misterio de la mujer. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era y no es, y será esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y si son siete, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora leeremos el capítulo 18. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo
que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre él, lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora había sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues tus hechicerías fueron engañadas, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ahora leeremos el capítulo 19. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que
ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 17, el Señor nos invita tanto en el 17 como en el 18 a salir de Babilonia. Y allí vemos cómo Babilonia corrompe las naciones. Eso lo vemos en el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esto de muchas aguas, en el versículo 15 nos explica a qué hace referencia. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces acá no nos está hablando de una mujer como tal.
se está refiriendo a Babilonia tampoco como una nación como tal, porque se está refiriendo a que está sentada sobre, como lo dice el versículo 1, muchas aguas, y lo expresa el versículo 15 que lo explica, dice, me dijo también las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, nótese que en el versículo 1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Está hablando de la misma. La que está sentada sobre muchas aguas, versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿a qué hace referencia esta Babilonia? Como lo he explicado en otras ocasiones, no es una ciudad como tal, no es un país, no es una mujer como tal, no es un personaje, es una influencia. Es esa influencia que nos ha invitado a todos los reyes de la tierra, a todas las muchedumbres, a todas las naciones, a todas las personas, como lo explica este versículo, a vivir a espaldas de Dios, a vivir una vida contraria a lo que Dios nos dice, a vivir una vida de autorrealización, una vida donde nosotros no nos importe vivir de acuerdo a los estándares de este mundo sin tener en cuenta a Dios. Una vida de rebeldía donde nosotros podamos decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Así se muestra Babilonia. Dice la Biblia en el versículo 2 que los reyes de la tierra juzgan de acuerdo a Babilonia. Versículo 2 dice así. Con el cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Nótese que ahora las leyes que sacan los reyes o los gobernantes de la tierra son leyes de acuerdo al humanismo, de acuerdo a la conveniencia del ser humano, colocando al ser humano en primer lugar antes que a Dios y definiendo leyes en contra del aborto, en contra del matrimonio, en contra de la familia, a favor incluso de personas que han decidido vivir de acuerdo al mal. Y esto es lo que nos está explicando acá Apocalipsis. La influencia que recibe Babilonia proviene de la bestia, versículo 3, es decir, la influencia de este mundo proviene de la bestia. ¿Y quién es la bestia? Vamos a mirar versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces está hablando acá de esta Babilonia y dice que está sentada sobre esa bestia y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata. Yo voy a explicar esa parte de ese vestimento, pero ahí ella recibe esa influencia de la bestia, de Satanás, recibe la influencia del engañador. Él es el padre de mentira, el que nos hace creer que si nosotros vivimos de acuerdo a nuestros principios, nuestras convicciones, nuestros criterios, llegaremos muy alto. Nótese que Babilonia no surgió ahora en Apocalipsis. Esa influencia de Babilonia tiene su origen en Génesis 11, donde los pueblos de la tierra, las personas se reúnen para decir, hagámonos una torre que alcance hasta Dios, hagámonos grandes, seamos dioses nosotros mismos, lleguemos hasta lo que más podemos, hasta donde más lo lograremos. Entre nosotros está el poder, en nosotros está la fuerza. Esa es la influencia de Babilonia. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y nosotros, los seres humanos, necesitamos depender de nuestro Creador. La Babilonia se viste de lo que es superficial, versículo 4. Y la mujer, o sea, Babilonia, estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Nótese que se viste de lo que es superficial.
de piedras preciosas, de vestido escarlata, púrpura, que era el traje de los reyes de la época, adornada de oro, de piedras, de perlas, de cosas que pueden atraer a aquellos que buscan lo simple, que buscan lo superficial, que no van en lo más profundo. ¿Cuántas personas que están llenas de dinero, de títulos, en lo profundo de su corazón se sienten solas y vacías porque no han encontrado la verdadera fuente de vida que está en Dios? El pensamiento de Babilonia no es otro que la autorrealización, versículo 5. Dice, y en su frente, en su pensamiento, un nombre escrito, un misterio. ¿Por qué un misterio? Porque muchos ven a Babilonia como una ciudad, pero es una filosofía, es un estilo de pensamiento que el enemigo quiere introducir. Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Se considera la grande, se considera la que alcanza lo máximo, se considera la que puede lograr todo lo que quiere, todo lo que le place. ¿No es este el pensamiento que el enemigo ha querido introducir en muchas vidas? Haz esto y serás feliz, alcanza el éxito y serás feliz, puedes lograr todo lo que quieres, puedes lograr todo lo que está en tu corazón. Babilonia tiene su propio misterio y eso lo vimos en los versículos 6 al 7, que dice así: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. Aquí va a decir el Señor el misterio de la mujer y de la bestia que le trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Este símbolo de cabezas y cuernos es un símbolo de autoridad. Ahí es una autoridad falsa, porque no es una autoridad que será para siempre. Babilonia ha querido imponer a través de la política, a través de la economía, a través de los diferentes sistemas, ha querido imponer su pensamiento. Babilonia quiere mostrar eternidad, pero no es. Por eso acababa de decir que se piensa y se cree tener autoridad, pero no sabe que no se da cuenta que no tiene ninguna autoridad porque toda la autoridad la tiene Cristo. En el versículos 8 al 12 vemos que no tiene ninguna eternidad. Nótese lo que dicen estos versículos. La bestia que has visto era y no es. Entonces eso suena como raro, ¿cómo así que era y no es? Cuando la palabra de Dios habla de Jesucristo, dice el que es, el que era y será, porque Jesús es eterno, Él no fue creado, Jesús está y habitó con el Padre en la eternidad, Él es eterno, Él es majestuoso, pero los reinos de este mundo no. Los pensamientos de este mundo son, pero están, pero no son. Dice, es, era y no es. Eran, los reinos de este mundo eran, pero no serán, no permanecerán. Un día terminarán. Y por eso dice, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era, y otra vez, y no es, y será. ¿Y por qué dice y será? Porque será, pero para perdición. No es, era, no es y será para perdición. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Si quieres entender más de estos reyes, es importante que vayas a Daniel 2. Y dice, eh, uno de ellos ha caído, uno es y el otro aún no ha venido. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y de entre los 7
y va a la perdición. Y si vamos a Daniel, en Daniel nos cuenta cómo estos reyes se van debilitando, se van desmenuzando. Ahí nos habla de mezcla entre hierro y barro, del que era de plata, del que era de bronce, del que era de plomo, del que era de oro, y todos se desmenuzan y una roca que es lanzada y no de mano de hombre, esa roca que permanece, esa roca que es firme, esa roca que es Cristo, es el único que reinará para siempre. Babilonia peleará contra el Cordero, pero perderá. Versículos 13 al 14. Estos tienen un mismo propósito. Y está hablando de los reyes anteriores. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder. Mire, por el solo de que los reyes anteriores entregarán su poder, porque su poder no permanece para siempre. Y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. El Cordero es Jesucristo. Y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él serán llamados elegidos y fieles. Me dijo también, vamos a leer, todos reconocerán que Babilonia nos sacia. Leamos, desde el 16 al 18. Me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas, eso ya lo expliqué. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada. Recuerden que esos cuernos también representan esos montes, o sea, todos los que se aliaron con ella representan reyes, todos los que se aliaron a ese pensamiento, a esa filosofía, dice, la aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y la devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, nótese que aquí ellos se darán cuenta que Babilonia nos sacia, que Babilonia no lo llena, por eso dice que la aborrecerán, por eso dice que la dejarán desolada. Babilonia, ¿por qué ellos la van a aborrecer? ¿Por qué la van a dejar desolada? Porque Babilonia será desenmascarada. Acá en el capítulo 18 nos va a hablar de ese fin de Babilonia. Y entonces en los versículos 1 al 2 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es decir, va a ser desenmascarada, se va a mostrar de una vez qué había detrás de toda esa influencia, qué había detrás de todo ese engaño, qué había detrás de toda esa falsa filosofía que te invitaba a autorrealizarte, que te invitaba a alcanzar tus sueños, a vivir a tu manera, a vivir a espaldas de Dios, a tomar tus decisiones, decidir qué es lo bueno y qué es lo malo según tu propio criterio y no según la palabra de Dios. Y muestra que lo que había detrás de esta influencia era una habitación de demonios y una guarida de todo espíritu inmundo. ¿Por qué cae Babilonia? El versículo 3 nos lo explica. Porque todas las naciones han bebido el vino del fruto de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, porque todo el mundo quiso beber de ese vino, de ese sabor que les quería traer esa confianza de que podían alcanzar sus cosas, de que podían ser ellos mismos, de que podían vivir independientes de Dios y que no necesitaban a Dios. Un llamado a salir de Babilonia, versículos 4 al 5. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, Dios nos invita a salir de esa influencia, Dios nos invita a no permitir esa influencia en nuestra vida, porque Babilonia te seduce a la autorrealización. Nuevamente lo leímos en el capítulo anterior, ahora en el capítulo 7 nos muestra nuevamente.
En el capítulo, perdón, 18 nos muestra nuevamente el versículo 7, dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Entonces, en nuestra autorrealización pensamos, como dice aquí, que ella se daba gloria a sí misma, que ella se había glorificado a sí misma, que ella se había engrandecido a sí misma, se había sentado como una reina, había dicho, yo no soy viuda, yo no voy a llorar. ¿Cuántas veces hemos dicho para sí mismo, no vuelvo a llorar, no vuelvo a permitir que nadie haga esto en mi vida, no vuelvo a permitir esto o aquello? Ahora no estoy dando a entender que vamos a permitir que todo mundo nos estropee, pero sí estoy diciendo que la palabra no nos muestra un estilo de vida de autorrealización, sino un estilo de vida de sometimiento a la palabra de Dios. Dios juzgará a quien decide vivir para sí, versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Por lo cual tiene que ver con lo anterior, y lo anterior era donde ella estaba diciendo que ella era su grande, que ella era una reina, que ella misma se iba a autorrealizar, entonces Dios juzgará a aquellos que deciden vivir para sí. Los que ponen su confianza en Babilonia se lamentarán por ello, y eso lo vemos en el versículo del 9 al 16. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y empiezan a nombrarlos ay de Babilonia que ha caído. ¿Por qué se lamentarán? Porque pusieron su confianza en algo que no lo sostiene. Pusieron su confianza en el dinero, pusieron su confianza en los títulos, pusieron su confianza en sus éxitos, pusieron su confianza en sus logros, pusieron su confianza en tesoros, pusieron su confianza en cosas que hoy están y mañana no te sostienen. Si lees esos ayes nuevamente, cada uno está diciendo, en una hora ha caído Babilonia. ¿Cuántas personas han sostenido o han puesto su confianza, su vida sobre cosas pasajeras y cuando éstas las pierde, sienten que su vida se desmorona e incluso intentan con quitarse la vida? Entonces, Dios nos invita a que pongamos la confianza en Él, porque cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en Él, estamos seguros. Se acaba la que muchos pensaban que era su fuerza, versículos 17 al 19. Dice así, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Qué triste es que pongamos nuestra confianza en lo que perece. Una gran alegría para los santos, versículos 20 al 24. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribado Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallado. Y voz de arpista, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo o de esposa se oirá más en ti. Entonces, nótese que Dios dice, alegres en los santos, alegres en aquellos que esperan que Dios algún día haga justicia, alegres en aquellos que han orado y han dicho, venga tu reino. En el capítulo 19 podemos ver a Cristo como el vencedor. Allí, acuérdense en que terminamos este capítulo diciendo que Dios dice a los santos, alégrese, y este capítulo 19 inicia con una alabanza al que es el verdadero rey,
que dice así: después de esto oí una gran voz de gran multitud del cielo que decía, después de esto, después de esa caída de Babilonia, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Nótese esa alabanza y el versículo 3 y 4 dice, otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se posaron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Nótese la alegría de los santos al ver que Dios hace sus juicios, que Dios muestra que Él es el que tiene el poder, que Él es el que tiene el control. ¿Cuántas personas dicen, si Dios existe, por qué tanta maldad? Porque la gente ha decidido abrazar a Babilonia en lugar de abrazar a Cristo, abrazar la filosofía de Babilonia en lugar de abrazar la palabra de Dios. Y piensan que nunca serán juzgados, que nunca les vendrán mal por ellos, pero llega el día en que Dios ejecutará sus juicios y los juicios de Dios son verdaderos y justos. Lo vemos en el versículo 2 que dice así, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, que engañaba a la gente, haciéndole creer que podía vivir para sí mismo a espaldas de Dios. Alabanza, porque han llegado las bodas del Cordero. Y eso lo vemos en los versículos 7 al 8, que dice así. Eh, Gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 26, donde veremos cómo el Señor nos narra allí también esto, y es maravilloso cómo se cumple esa profecía, se muestra también acá, se cumple, no, perdón, se muestra también acá en Apocalipsis, Isaías 26, y sabemos que se cumplirá. Isaías 26, del 6 al 9, que dice así. La hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, que pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Es necesario que los juicios de Dios vengan sobre la tierra. Sus juicios son buenos y verdaderos. Y aquí también vemos una alabanza. Su esposa se ha vestido de lino fino y resplandeciente. En Isaías 61, el versículo 10, mire lo que nos dice la palabra. Voy a leer Isaías 61:10, dice así. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Nótese que no es un vestido que nosotros nos coloquemos, porque no es por nuestras propias justicias, ya que estas son como trapos de inmundicia delante de Dios, es porque Él nos justifica cuando usted y yo decidimos aceptarle como único y Señor y Salvador, decidimos vivir para Él, decidimos reconocer su señoría en nuestra vida. Y vemos un contraste entre estas vestiduras de lino fino y resplandeciente con las vestiduras que leímos hace poco de la ramera en el capítulo 17 de Apocalipsis, en el versículo 4, que dice así, y la blasfemia, perdón, y la blasfemia que tenía siete
y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Entonces, nótese que parecía un vestido espléndido y todo. Qué contraste con esta vestidura que solamente es de lino fino, pero es un lino puro, resplandeciente, y son personas que están justificadas por Dios, mientras que está con ese vestido tan opulente, dice que tenía abominaciones, inmundicia y fornicación. Bienaventurados los convidados a la cena. Y volvamos al capítulo 20, al capítulo 19, al versículo 9, que dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hoy todavía puedes ser invitado a esa cena. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, te invito a que le recibas, a que le reconozcas como Señor. Vemos allí en el versículo 12, dos ejércitos cara a cara. Dice así, sus ojos eran como llamas de vale del 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que está hablando de Cristo, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Él sí tiene autoridad, ni siquiera tiene número, muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, ahorita explico qué es eso, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones, y él les regía con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué lindo cómo vemos el ejército del cielo. Y si seguimos leyendo, vamos a ver en el versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que monta en el caballo. Entonces, por eso digo acá, dos ejércitos cara a cara. Esto me recuerda también al pueblo de Israel cuando estaba el ejército de los filisteos junto con el ejército de Saúl cara a cara. Pero la diferencia acá es que es Jesucristo el que va adelante, el vencedor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Verbo de Dios, el fiel y verdadero, el Dios todopoderoso. Y sabes, no hubo necesidad de una batalla, porque más adelante veremos cómo venció ese fiel y verdadero. Ahora aquí dice, sus ojos son como llamas de fuego, versículo 12, que dice así, sus ojos eran como llamas de fuego. ¿No recuerda cuando él estaba en la tierra que le hablaban con el propósito de tentarle? Y la Biblia dice, y él conociendo lo que cavilaban en sus corazones, o lo que había en sus corazones, les decía de esta y esta manera, porque sus ojos no miran como miramos nosotros. Nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero el Señor puede discernir aún las intenciones, los pensamientos y las motivaciones del corazón. Su ropa muestra su victoria, versículo 13. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Eso me parece maravilloso, porque la victoria que Jesús nos muestra acá, que está consumando, la inició en la cruz del Calvario. Y esto nos lo explica de una manera más amplia Isaías en el capítulo 63, que le invito a que lo leamos porque nos amplifica a qué hace referencia esa ropa teñida en sangre. Vamos a leerlo. Isaías 63, y lo voy a leer completo, pues desde el 1 hasta el 14. Perdón, desde el 1 hasta el 6. ¿Quién es este que viene de Borsa con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar.
He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Recuerde que a Jesús lo dejaron solo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas porque el día de la venganza está en mi corazón y en el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Él en la cruz del Calvario manchó sus ropas con la sangre que derramó por tu vida y por mi vida, por nuestros pecados, y desde allí obtuvo su victoria, consumó su victoria acá, consuma su victoria acá en esos pasajes que estamos mirando. ¿Y cómo tiene su victoria? Ya les dije ahorita que no hubo necesidad de una batalla. Jesús pelea con su espada cortante, versículo 15, dice así. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y el pisar el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Su palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, su palabra que hizo la creación, su palabra que es poderosa. Por eso te invito a que leas a diario la palabra. Cuando él venció al enemigo en la tentación en Mateo 4, lo venció con la palabra diciendo escrito está. Por eso Dios es el vencedor, es fiel y verdadero, como lo expresan los versículos 19 al 21, que dice así: y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra sus ejércitos, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos en la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Tremendo. Que Dios nos guarde de vivir a espaldas de Él. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? Hemos decidido vivir de acuerdo a los estándares de este mundo, es decir, de acuerdo a Babilonia, sabiendo que un día no sostendrá nuestra vida, o confiaremos en la verdadera roca y fortaleza que es Cristo. Yo quiero invitarte a que leas Daniel 2 para que veas esa roca que permanece y que reinará y que siempre te afirmes a la verdadera roca que es Cristo. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.